Hola, Armandito, buenas noches. ¿Cómo estamos? Muchas gracias. Sí, tuvimos un poquito de trabajo en varios ámbitos y hasta ahorita tuvimos un poquito de tiempo. Y pues, claro, yo soy el chamán Javier y pues soy la cabecera de consulta de, del canal. Y pues aprovecho para mandarle un saludo a todos los escuchas y pues desearles que tengan unas bellas fiestas y sobre todo que tengan mucha paz, mucha calma y pocos excesos. Hoy venimos a contarles una historia pues un tanto extraña pero aterradora, realmente muy aterradora. Pues miren, voy a comenzar haciendo una pequeña pregunta. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos una creencia muy fuerte, sobre todo al momento de que alguno de nuestros familiares, algún ser querido, algún amigo fallece? Nosotros pensamos que se van al cielo, se van al infierno, o que simplemente todo termina en nada. Esa pregunta me gustaría que la pensáramos antes de entrar de lleno. Por ejemplo, tu Armandito, ¿qué crees que pase? Ahora, digamos, basándonos en esta respuesta, si hay alguien que cree en otras religiones, en otras cosas, ¿seríamos nosotros capaces de pensar, digamos, esto es una pregunta un poquito más para la gente gnóstica, para la gente que es que no tiene ninguna creencia, más que nada? ¿Por qué? Porque este relato vamos a conocer a pues una persona, vamos a decirlo así, a un jefe de familia y a su mamá. Estas personas, y bueno, enfocado, orientado a esta pregunta, es ¿qué pasa cuando a estas personas, a los ateos, a quienes no creen en esto, se topan de frente con algo que realmente no le pueden dar una explicación? ¿Qué pasa cuando se llegan a topar con algo que sobrepasa su entendimiento? Aquí la cuestión para estas personas a lo mejor es ¿qué pasaría si ellos llegan a sentir, a ver y a percibir que existe otro plano? Ok, bueno, vamos a conocer y voy a entrar en contexto con una persona de nombre Ramiro. Ramiro, o el señor Ramiro, tiene a su esposa, a quien llamaremos Fátima, y a 4 hijas, que para fines de practicidad llamaremos María, Lulú, Patricia y Montserrat. Patricia y Montserrat. Aquí quienes vivieron lo más pesado serían Lulú y Patricia, que fueron las mayores. Entra aquí en esta apuesta también una mujer de nombre Jimena, que es la mamá del señor Ramiro. Esta familia es una familia, pues, se podría decir que tradicional, en el sentido de que, pues, tienen ciertas creencias, tienen, pues, ahora sí que, pues, son una familia, pues, vamos a decirlo así que normal, una familia con muchos problemas, aparentemente. Y dentro de esta escena entra también un joven, a quien vamos a llamar como, vamos a ponerle Joel. Perfecto. Bueno, Joel entra a esta familia cuando conoce a Patricia de 32 años y Joel de 28. Ellos trabajan en una maquila, se conocen, se gustan y pues eventualmente tienen una relación. Patricia es muy dada a mantener su parte familiar pues bastante secreta. No le gusta mucho platicar acerca de su familia. Durante 2 años que ellos duran de relación antes de querer pasar al matrimonio, únicamente ha visto Joel a Ramiro y a sus demás familiares de esta muchacha 2 veces.
una ocasión en Día de Muertos y otra ocasión un 31 de diciembre, nada más. No lo hace partícipe de, pues, de otros eventos, nada. Pasa que cuando ellos deciden ya enlazarse en matrimonio, ella está muy renuente a presentar a la familia. Pues vamos a decir así, que él tenga un contacto con la familia directamente. Esto a Joel pues no le parece adecuado, no le parece correcto. Y cierto día le dice, ¿sabes qué? Si no me dejas convivir con tu familia y estar presente dentro de tu núcleo familiar, pues creo que es mejor que terminemos la relación. Patricia, pues de muy, pues vamos a decirlo así, que con temor, accede, y aquí es cuando empieza, pues, la situación más pesada. Un buen día, 15 de septiembre, la fecha exacta no me gustaría revelarla por cuestiones que me pidió él, no especificarla. Acude a una cena de noche mexicana. La casa de Patricia es una casa, pues, una casa normal, una casa de 2 pisos, una casa pequeña, 2 pisos, pues muy modesta. Y cuando él llega, tanto papá y mamá de Patricia se sienten, pues, hasta cierto punto halagados de que los acompañen. Pero quien definitivamente no lo aprueba es la señora Jimena. La señora Jimena, desde el primer momento en que él pone un pie dentro de la casa, lo comienza a rechazar. No lo saluda, lo ve de mala manera. Incluso cuando van a sentarse a cenar, esta señora toma su plato y se retira. Las hermanas de ella están también como con miedo, al menos en ella siente un ambiente muy tenso, siente un ambiente muy vamos a decir, hostil, no con él, sino tanto con papá como con mamá y con la abuela. Él empieza a sentirse de cierta manera, pues también a sentirse mal, a sentirse incómodo. Sin embargo, los papás no. Los papás tienden a ser un poquito más amables, incluso lo animan a beber, a bailar, pues a pasarse una noche agradable. Él me comenta que ya llegando más o menos la 1 de la mañana, baja la abuela de estas mujeres y fríamente le dice, mira niño, en esta casa tenemos reglas, y por reglas quiero decirte que el único hombre que ha tocado a estas mujeres es su padre. Si me empiezan a entender, creo que para evitarnos ciertas restricciones. Así es, el papá es quien, pues vamos a decirlo así, que sostenía relaciones de carácter, vamos a decirlo así, que filiales con sus hijas. En este momento este chico pues se sorprende, comienza a verlas, y las 4 jovencitas se quedan pues calladas y con la mirada baja. La señora le dice, en esta familia, dice, respetamos al hombre de la casa, dice, y aquí todas somos de él, o sea, incluso la mamá. En el momento en el que pasa esto, él pues se siente pues asqueado hasta cierto punto, voltea a ver a Patricia y pues con cara de incredulidad le dice, no entiendo, explícame porque no entiendo. En ese momento este joven comienza a sentirse mareado, con ganas de vomitar, y pierde el conocimiento. Él comenta que el sentimiento que le generó, o lo que él sentía, es que sintió como si hubiera bebido mucho alcohol, cuando él pues realmente me comenta que se tomó un vaso de tequila nada más. Sintió una especie de mareo, de escalofrío, ganas de devolver el estómago y un dolor de cabeza insoportable, que al final de cuentas él piensa que fue lo que lo noqueó. Despertó, no sabía
y había dormido durante horas, durante días, no tenía idea. Despertó amarrado a una silla, con una, dice él que era como una funda de costal, y en un ambiente completamente en silencio. Dice que no se oía absolutamente nada. Él comienza a gritar, comienza a maldecir, pero decía que el lugar donde él estaba era como si no hubiera eco. Decía que sentía que era una habitación grande, o eso es lo que él como que intentaba percibir, que era una habitación grande, una habitación vacía, porque él comenta que hacía mucho frío, pero a la vez como que se sentía una habitación llena. Cuando él empieza a gritarle a Patricia, empieza a pedir ayuda, de pronto comienza a escuchar como si alguien estuviera rezando, pero eran voces de niños, eran voces pequeñitas, eran voces muy sutiles, que parecía que estaban rezando. Y en algún cierto punto comienza a tratar de poner más atención, y decía que era como si un niño dijera una palabra y todos los demás la repitieran, que incluso él decía que llegó a escuchar, ya llegó otro, y escuchaba, ya llegó otro, ya llegó otro, ya llegó otro, pero diferentes voces. En cierto momento él comenta que sintió como el frío pasaba entre sus piernas como si fuera aire, pero él decía que era un aire que tenía forma, como que tenía volumen ese aire, y lo sentía pasar por sus piernas, por su cabeza, por su cuello, que era como si lo tocaran, pero era como una especie de aire que tenía forma, que incluso llegó a sentir como ese aire le tocaba el pecho, le tocaba la cara, le tocaba las piernas, y escuchaba esos rezos y ciertas palabras. Esas palabras, una que le quedó muy marcada, y le decía, llegó otro inocente, y así, o sea, repetían, otro inocente, llegó otro inocente, llegó otro, y lo repetían todas esas vocecitas. Pero decían que eran vocecitas de niño, vocecitas de niño, incluso llegó a recibir la voz como si fuera una especie de anciano, como una persona ya de edad, de la tercera edad. En cierto momento alguien llega y empieza a tocarle las manos, pero ahí él dice que él ya distingue que era una persona, y esta persona me tocaba las manos y se sentía una piel, pues vamos a decirlo así, que arrugada, áspera. Él, pues entre su confusión, logra empezar a recordar a la abuela, que él la describe como una señora de aproximadamente de los 70, 80 años, alta, de pelo canoso, y así como la había visto él vestida, vestía con un blusón, una falda larga, con un vestido largo que le llegaba hasta el cuello, de mangas largas que le tapaban las muñecas. Es decir, se veía pues como una señora pues del siglo XIX más o menos, ¿no? O sea, señoras que se ponían la famosa escafandra de busto, y una señora pues así de esa imagen, y muy delgada, extremadamente delgada. Llega esta persona a tocarlo, y en el momento en el que él intenta retirar las manos, esta señora le quita el saco de la cabeza. Va siendo la sorpresa de él que se encuentra dentro de un sótano, alumbrado por veladoras de muchos colores, de muchas formas. Y algo muy curioso que él comentaba, o me comentó, es que al momento de que le quitan esta bolsa de costal, aparte de que pues, la Arizona tenía borrosa esto, pues tanto él como yo pues aludimos a que fue por la sustancia que le dieron a beber o que le dieron a comer. Tenía una visión muy, 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 muy borrosa, y que poco a poco se fue adaptando a esa oscuridad de ese lugar y de esas veladoras. El primer, vamos a decirlo así, que la primera bocanada de él que él da y que él llega a respirar, dice, olía entre
incienso, flores echadas a perder y carne en descomposición. Y cuando empieza a mirar a su alrededor, pues ve que esa habitación así oscura con esas veladoras, y ve que se da cuenta que él está rodeado por muchos cirios delgados de color negro, y estas velas dice que desprendían un humo negruzco que olían a esa carne podrida. Este tipo de veladoras pues se llaman velas de carne, y bueno, pues están o se pueden utilizar tanto para invocaciones como para ofrecimientos, incluso para bañar a las personas, y son velas que son un poquito difíciles de conseguir y sobre todo de fabricar, pues más que nada porque el material primordial pues son recién nacidos o no nacidos, para ponerlo en ese contexto, y se utiliza precisamente pues lo que es vamos a ponerlo así, que lo que es piel, sebo y incluso los huesos. Son velas muy, muy específicas. En ese instante en el que se empieza a dar cuenta de todo esto, empieza a tomar conciencia, vuelve a gritar y empezar a maldecir, empezar a pues vamos a llamarlo así, que a tratar de pedir ayuda, y empieza a escuchar una carcajada muy muy fuerte, muy dice incluso que muy rasposa, que dentro de esa oscuridad empieza a tomar forma la figura de esta señora, de la abuela. Sale de entre esas sombras, dentro de esa penumbra, y le dice la señora, dice: mira, niño, me caíste bien porque sobreviviste. Dice: y le agradas a mis niños que están aquí. Dice: te voy a perdonar la vida porque les agradaste, pero a partir de hoy, dice, tú ya no le perteneces al mundo, tú perteneces a nuestro mundo. Él pues no logra, pues de alguna manera, pues vamos a decirlo así, que sopesar esta información. Él comenta que empezó a gritarle que estaba loca, que pues que lo dejara ir, ¿no? Porque a final de cuentas él era el sostén de su casa. Él únicamente vivía con su mamá y con una de sus con una hermana que tenía. Y le dice que pues que lo deje, por favor, porque al final de cuentas él no quería hacer daño, al contrario, quería formar una familia. O sea, él le empieza a tratar de negociar y convencer a la señora pues de que lo viviera. Pero la señora pues no, vamos a llamarlo así, no atendió. Pasa que lo deja una vez más. Esta señora le pone la bolsa y lo deja ahí. Él dice que escucha cómo la señora se aleja, porque pues usaba una especie de zapato como como el zapato sueco, ese zapato de madera que hace mucho ruido. Él escucha, sí, es ese zapato de madera que hace mucho ruido al caminar. Escucha cómo se aleja y lo deja. Él percibe otra vez un aroma pues bastante pesado, muy penetrante, que lo hace que se vuelva a desmayar. Él pierde conciencia otra vez, y cuando vuelve a recuperar la conciencia, se despierta porque siente un dolor muy fuerte en los brazos y en las manos. Al momento de que él siente ese dolor, trata pues de zafarse, porque él se quedó con la idea de que estaba amarrado de las manos. Y cuando él pues mueve los brazos, se da cuenta que está libre, pero estaba acostado de espaldas, ya no estaba amarrado, simplemente estaba acostado de espaldas. Con mucho dolor, pues él comenta que se mueve, intenta pues de alguna manera ponerse en pie, pero no lo consigue, está muy aturdido. Como puede, se quita el saco de la cabeza y está en la misma habitación, en el piso. Estaba pues metido, vamos a llamarlo como una especie de cofre, él dice.
era como un cofre, como si fuera un ataúd, pero lleno de tierra. Ahí es donde él despierta. La habitación estaba iluminada, efectivamente estaba pintado de negro y rojo, y todas las paredes tenían como una especie de decir que eran como una especie de frescos, de pinturas, y cada pintura reflejaba a un hombre, a varias mujeres, en posiciones sugerentes, y luego otro, vamos a llamarlo así, que en otra pared estaba la imagen. Él dice que era que era como si fuera un cuervo, con brazos de hombre, con piernas de hombre, un aparato reproductor masculino muy grande, y alrededor de él muchos bebés, niños así que estaban pintados en la pared, y al fondo de esa pared se veía, dice que era como una especie de montaña, como un paisaje, pero era un paisaje pues totalmente extraño, ¿no? Él decía que eran como unas montañas, como color violeta, como color rojo, muy surreal, sí, una cosa muy extraña. Y en otra de las paredes ve un pentagrama grande, pero él comenta que no había visto ese tipo de pentagramas. Generalmente, pues el pentagrama que nosotros conocemos, pues el del luciferino, ¿no? El de la cabra, que tiene los cinco picos y esto, ¿no? Este pentagrama decía que sí, a pesar de que sí tenía 5 puntas, y de ellas sobresalían otras pequeñas, otros pequeños símbolos. Ajá. Y estos simbolitos dice que eran muy raros porque nunca los había visto. O sea, él obviamente pues tocando un poquito el tema de este joven, era una persona que pues no creía, no tenía ninguna religión. Sin embargo, en el lugar donde vivía, compartía departamento compartía cuarto, porque ellos rentaban un cuartito en los departamentos donde vivían. Entonces este chico pues rentaba, digamos, un cuarto del departamento donde ellos vivían. Y pues curiosamente le habían rentado el cuarto a una muchacha que decía ser bruja. Entonces pues constantemente pues él veía ciertos libros, a veces platicaba con ella, y pues él en su creencia y respetaba la creencia de la joven. Al final de cuentas decía él, a mi mamá le hace falta ese dinero, la chica paga puntual, paga muy buen dinero, no anda haciendo cosas extrañas, simplemente pues lo toma el departamento de entrada por salida, generalmente no está. Pero en los momentos en los que llegaba a coincidir con ella, pues se ponían a platicar, y esta chica pues le decía que todo ser humano debe de tener una creencia, hasta incluso decía esta chica pues por salud psicológica, salud mental, debe de tener un pensamiento, ¿no? De nuestro origen, hacia dónde vamos, etcétera, ¿no? Todo ese tipo de cuestiones, pues más entradas a la filosofía, a todo este mundo espiritual. Y pues así que regresando a esta parte, pues él veía estos símbolos, nunca los había visto, pero en una parte de esa pintura donde estaba este pentagrama, ve una figura de un niño. Él me comenta que era como el niño de Atocha. A esta figura sí le recuerdo al niñito que trae esa varita, pero el niño tenía una figura muy, muy grotesca. Era como un niño extremadamente delgado, con los pómulos muy marcados, ojos negros. Comentaba que tenía unas manos, no como tentáculos, pero sí como si fueran huesos,
como si fueran garras. Dice que incluso le tomó forma como de las membranas de un murciélago. El vestido que le habían hecho, o sea, la túnica, incluso dice que asemejaba como que era una pintura muy real, porque la túnica asemejaba o parecía que fuera piel verdadera, una piel negruzca, con tintes verdes, bastante rara. Y la cabeza de este niño, de lo que aparentaba ser este niño, estaba como en punta, como si fuera un huevo, así lo manifiesta él. Y esa pintura a él le dio muchísimo miedo, porque incluso sintió como que la pintura se iba a salir de la pared. Y él comenta que esa pintura tenía una sonrisa, pero dice que era una risa muy, muy perturbadora. Dice que nunca ha visto o ha llegado a ver algo así en la vida, lo ha vuelto a ver. Esto que les platico tiene más de 10 años, ya tiene algún tiempecito. En el momento en que él se observa los brazos, se da cuenta que así que toda la extensión de los brazos tiene escarificaciones. Las escarificaciones son estas marcas que se hacen algunas personas que les gusta el tatuaje, les gusta toda la modificación corporal, e igualmente tenía muchos símbolos, tenía, incluso decía que eran pues como letras muy parecidas a lo que es el árabe, eran letras muy precisas, eran cortes muy precisos y estaban cicatrizando. Para esto él no tenía idea de cuánto tiempo llevaba ahí. Cuando él se intenta parar de ese féretro, de esa cama con tierra, se da cuenta que el piso, al momento de asomar la cabeza fuera de este féretro, sarcófago, vamos a llamarlo así, se da cuenta que abajo está el piso lleno como de flores marchitas, y en algún momento él piensa que si se baja de ahí, siente que se va a ir un vacío. O sea, estaban sus sentidos completamente alterados, sin forma de saber el tiempo que llevaba. Él dice que no sentía hambre, pero sí sentía mucha angustia, ¿no? Y creo que en cierta forma pues es lógico, ¿no? O sea, de todo lo que le estaba pasando. Decide vamos a llamarlo como un salto de fe, y baja del féretro. Este féretro, sarcófago, estaba, comentar que a una altura pues más o menos de 1 metro, o sea, aproximadamente lo que debe de medir un féretro de un difunto, ¿no? Que mide entre 1 metro, 1,20 m más o menos. Él se avienta y pues cae de bruto en el piso, ahora sí que no metió ni las manos. Y él pues al momento de caer, reitero, él comenta que cae de bruces, o sea, no pudo meter las manos, nada, cayó seco en el piso. El piso, me comentaban que tenía una especie de aceite, pero contrariamente a lo que pensaríamos, el aceite tenía un aroma muy agradable, tenía un aroma, dice que entre a chicle, lavanda, canela, era un aceite muy agradable al olfato. Al tacto dice que no, o sea, el tacto dice que era como si hubiera caído adentro de una bolsa de gusanos, se sentía viscoso, pero el aroma era muy agradable. Al momento que él pues ya se quiere reincorporar, observa que ya, cual si quiere, agudizando bien la vista, observa que en la esquina de la casa donde él está, de este sótano, están las 4 mujeres, las 4 hermanas, observando, las 4 vestidas de blanco, pero dice él que era como si la penumbra las estuviera abrazando, como si las estuviera cobijando. Él pues su primer pensamiento, lo primero que quiso hacer fue correr hacia Patricia y pues pedirle que lo dejaran ir, que lo liberaran al final de todo. Él no iba a decir nada, que pues no se iba a desaparecer. Incluso dijo, me voy a convencer a mamá para irnos de aquí y no quiero estar aquí con ustedes.
pero al momento que él quiere hablar se da cuenta que no puede hablar, que las palabras no le salen, simplemente es como si tuviera la garganta cerrada. Cuando él se da cuenta de esto, empieza a sentir una incomodidad, es como si él fuera retomando sus sentidos, como si se fueran conectando. Primero el tacto, el olfato, la vista, el gusto, y siente algo extraño en la garganta. Al momento que siente esto, incluso dice que tiene problemas para respirar, y se intenta provocar el vómito porque ya empieza a sentir ya algo fuerte en la garganta, o sea, ya una incomodidad, y al momento de que él regurgita, dice que saca una especie de estatuilla. Tenía en la garganta una estatuilla, como la de en la garganta. Dice que no era tan grande, que era pues unos 4 o 5 centímetros, pero pues imagínense, no sé, muchas veces con un pedacito de, pues no sé, de carne, de tortilla, se está bueno, uno se siente feo, ¿no? Y él pues ve la estatuilla entre, pues lo que él describe como ácido, agua, y era la estatuilla de este niño. Estaba muy bien detallada. En el momento que pasa esto, él quiere volver a gritar y se da cuenta que pues ya le sale la voz, y empieza como que a recordar, dice, o sea, un shock, dice, empiezo a recordar yo lo que me había sucedido, y empiezo a recordar que estaba yo amarrado de manos, que yo gritaba, pero realmente no estoy certero de que mi voz se escuchara. Más bien siento que como que pensé que estaba gritando, o sentí que gritaba, pero realmente nunca, o no sentí que yo hablara. Sé que son esos pensamientos que empiezas a tener en ciertas situaciones, ¿no? Que te empiezas a dar cuenta de qué sucedió, de qué está pasando. O sea, como que él estaba pues todavía aletargado, y entonces sí empieza a tratar de hablar, y le empieza a pedir a Patricio, le empieza a pedir que pues lo libere, que al final de cuentas pues él no quería pues nada, no, o sea, realmente lo único que quería era estar, pues conocer a la familia de su esposa, o sea, nada del otro mundo. Al momento de que él pues ve que no reacciona, que están paradas y nada más se le quedan viendo, escucha una voz detrás de él que le dice: no, hijo, dice, es que ellas no te van a responder porque todavía no eres el patriarca de esta familia. Voltea, se voltea como en cámara y ve que está parado detrás de él el señor Ramiro, y lo ve que está desnudo completamente, pero todo el cuerpo de este señor está lleno de cicatrices, de tatuajes, de símbolos. Del cuello hacia abajo está completamente lleno de estos símbolos. Escucha una voz femenina y ve a la mamá de estas muchachas, igualmente desnuda, con todo el cuerpo lleno de cicatrices. Y por último ve a la abuela. La abuela, al igual que estos señores, completamente desnuda, con todas las marcas, pero ya dándose cuenta el detalle, ve que la señora está como seca, como si la piel estuviera pegada al hueso, como si estuviera ya podrida. Y escucha la voz de la señora de esta señora, de la abuela Jimena, que le dice: muchacho, yo sé que tú no crees en nada, porque Patricia nos lo dijo. Dice: tú no crees en Dios, tú no crees en el diablo, tú no crees en los ángeles, no crees en nada. Dice: pero cuando aceptaste estar en esta familia, al momento de entrar a nuestra casa, vas a tener que respetar a nuestro Dios. Y él dice que las palabras de la señora era como si rebotaran dentro de su cabeza. Era como una voz que se escuchaba, pero que a la vez estaba. Cuando la señora hace referencia a nuestro Dios, empieza a escuchar otra vez esas risitas extrañas, como esas voces que empiezan a repetir al mismo tiempo: nuestro Dios, nuestro Dios, nuestro Dios. Y pues dice
que en ese momento su primer pensamiento fue, dice, me da vergüenza, dice, reconocerlo, pero dice, el primer pensamiento que yo tuve fue, Dios mío, sálvame, Dios mío, ayúdame. Y en el momento en el que cruza este pensamiento por la cabeza de este muchacho, se acerca a la abuela y le dice, es que tu Dios no es nuestro Dios. Dice, tu Dios te abandonó, pero nuestro Dios te va a recibir, porque la gente como tú es la que necesitamos. Necesitamos sembrar la semilla en los hombres que no tienen fe, en los hombres que son orgullosos y autosuficientes y que piensan que nada, que de la nada surge la nada. Y estas palabras comentó Zula, quien me dijo así, muy puntuales, que piensan que de la nada surge la nada y termina en la nada. Por un momento él sí dudó de seguir platicando esta situación, porque vamos, es una situación muy, pues a lo mejor muy corta. ¿Por qué? Porque realmente él dice que los siguientes días, así como él lo sintió, una copia exacta del día anterior. Él se despertaba en la tierra, en el féretro de tierra, volvía a ver las mismas veladoras, volvía a ver las pinturas, volvía a caer al piso, volvía a pedir por su vida, volvía a escupir la estatuilla, le volvían a decir lo mismo. Él comenta que fue un lapso así, a su cálculo, como de 15 o 20 días. O sea, él trataba de mantenerse consciente y contó 15 o 20 veces, y si no está tan seguro, o sea, él dice que contó, pero con certeza de que fueron más de 15 veces, que le sucedió exactamente lo mismo. Exactamente. Aquí me surgió a mí la duda, le digo, bueno, cuando ella te dice estas palabras, supongo que volviste o te dijeron algo más, o tú dijiste algo más. Dice, no, simplemente es como si estuviera yo en un bucle, como que se reiniciaba. Es decir, acababa de decir la señora estas palabras y se volvía a despertar en la tierra y volvió a repetir exactamente lo mismo. Inclusive dice él que en alguna de esas ocasiones él pidió mucho a San Nicolás Tadeo, en alguna otra ocasión a la Virgen María, en alguna otra ocasión. O sea, él de cierta forma estaba consciente de cierta forma de lo que estaba sucediendo. Dice que más o menos al terminar, no está seguro si entre el 15º o 20º día de la cuenta que él llevaba, comenta que despierta, pero ahora despierta desnudo y en la cama con la abuela. Vuelve a perder la conciencia, despierta nuevamente, pero ahora desnudo y con el papá, con el amigo, y así sucesivamente hasta llegar a Patricia. Aquí es donde una de las cosas pues más bizarras, perturbadoras, y lo vemos de esa forma, es que una de las hermanas, la más chica, tenía aproximadamente, o él le calcula, como 12 años. También despertaba en la cama con esta niña. Y igualmente dice que fue un ciclo en el que, llegaba esta niña y volvía a despertar con la abuela, y luego con el papá, y luego con la mamá, y luego con una de las hijas, y así seguido. Hasta que en uno de los días él trata de recordar, más o menos que por el día 30 o 45, dice, no está seguro. Te digo que es una cuenta muy, sí se va a escuchar muy rara, ¿no? Pero es desde el punto de vista de él. ¿Por qué? Porque no tenía concepto del tiempo, porque no estaba pues realmente atado a un tiempo. Despierta, pero ahora despierta entre flores podridas, completamente desnudo, y al lado de él estaba ese niño que veía en la pintura. Lo vio físicamente, lo sintió físicamente. La descripción de cómo lo sintió él, porque no sé, él dice que lo tocó, que toca, y describe que al tacto era algo acuoso,
era algo como si fuera así en palabras de él. Dice, ¿alguna vez tú de adolescente llegaste a jugar con tus compañeros en la secundaria o en la preparatoria y llenaban un condón con agua y se lo aventaban? Digo, sí, un condón, un preservativo, no, lleno de agua, y se lo avientas, ¿no? Dice, ¿alguna vez lo digo? Le digo, sí, pues, así que como todo adolescente papayoso, le digo, ¿qué era? Le digo, pues sí, si alguna vez llegamos a hacer bromas de ese tipo entre nosotros. Dice, pues así era la consistencia de la vida. Era suave, pero a la vez no tenía forma. Y dice, no, esta cosa, dice, nunca me habló. Era como si estuviera dentro de mi cabeza. Era como la voz de la abuela. Dice, así rezumbaba en mi cabeza. Hablaba, no le entendía, pero a la vez entendía lo que me decía. Y el mensaje era que yo tenía que estar atado a ellos, porque ahora él era mi Dios, él era mi verdadero Dios, y es quien iba a estar conmigo para repetir pues vamos a decirlo así, las prácticas de los papás con la cita, y que Patricia sería pues la progénere de ellos, es decir, que ella iba a ser la madre de los hijos de él. Así es. E incluso pues él me platica, me comenta que hubo un momento en el que él vuelve a pedir, a rezar, o sea, este último sueño dice que lo repitió como 9 o 10 veces, exactamente lo mismo, y él pedía diferentes, que incluso llegó así a este grado, que lo voy a platicar porque es lo que me comenta. Dice que incluso llegó a pedirle al diablo que lo liberara de eso, que empezó a pedirle a todos los demonios, a todo lo que incluso dice, se tenía poco que había leído un libro sobre los egipcios. Dice, empecé a orarle a Ra, a Osiris, a quien se me ocurriera en ese momento, porque realmente yo sentía que estaba abandonado, que estaba mi suerte en esa casa, en ese lugar. Al finalizar de este 9º o 10º día que él siente que estuvo con este ser, despierta nuevamente, pero ahora despierta en un cuarto blanco completamente. Era un cuarto blanco con cortinas blancas, luces blancas y con Patricia al lado. Pero él dice que a Patricia ya se le notaba un bulto en el vientre. Ella como que estaba embarazada. Y al voltear a ver a las esquinas del cuarto, dice, estaban sus hermanas y todas estaban preñadas. Dice, es que no lo puedo decir que embarazadas, dice, porque no sé realmente eran, o sea, mi primera impresión fue, o sea, están preñadas, están en cinta. Y la voz de Patricia le decía a este muchacho, dice, yo te dije que no tenía que venir hasta mi familia, que teníamos una oportunidad de escapar, y era que tú me llevaras a tu casa, y podríamos haber hecho una vida normal, pero quisiste venir a mi casa, y en mi casa son las reglas de la casa, y son las reglas de mi padre, y son las reglas de mi vida. Para este momento él dice que intenta levantarse, correr, pero no puede. Está entumido de la estructura para abajo. Y quiere moverse. Para esto él comenta que estaban como en una base de tierra, como mármol blanco, cubierta por sábanas muy delgaditas. Y dice que eran unas sábanas como si fueran seda. Pero era una calidad de trabajo, así me lo comenta, que eran muy finas, que se podía ver esa piedra blanca. Por eso dice que era como una especie de mármol. Y me hacía referencia a que al momento de estar, vamos a llamarlo así, en la intimidad con estas mujeres, porque dice que extrañamente tenía entumidas las piernas, pero su parte reproductora funcionaba. Y al momento de estar en la intimidad con estas mujeres, él decía que realmente no quería pensar en eso y trataba de pensar cómo escapar,
cómo hacerle para irse, pero no podía. Estaba completamente dominado, porque esa es la palabra. Estaba dominado a estas personas, a este ser. Al final de cuentas dice que volvió a perder el conocimiento y despierta un día ya en una recámara, ya como tal una recámara, con televisión, dice que había una bocina Bluetooth muy grande, una cama normal, e inclusive pues le habían puesto comida. Dice que era una comida rara, porque era como una sopa verde, un pedazo de carne que realmente no distinguía él si era pollo, si era res, si era puerco, si era pescado. Dice que era simplemente que era una carne muy magra, no se veía que tuviera grasa o algún condimento, y verduras que él no sabe si eran berenjenas o si era algún remolacha o alguna otra verdura conocida. Él no quería comer, lo que quería salir. Incluso dice que él ahí sí pudo pararse, voltea la puerta y lo primero que ve es a la abuela Jimena y a Ramiro. Le dicen: qué bueno que te despertaste, porque ya era hora de que despertaras. Él se abalanza, pues tal cual, a golpear. O sea, lo que quería él ya era salir. Dice que se abalanza a querer golpear a estas personas, y la abuela no sabe cómo, pero la abuela con la palma de la mano se la pone en la frente y dice: es como si hubiera perdido yo toda energía. Dice: me desplomo en el piso, pero consciente. Ramiro me carga, me lleva a la cama y me empieza a dar de comer lo que había en los platos. La sopa era una sopa, se te puede describir el sabor entre amargo y dulce, pero era un sabor agradable. La carne, dice, tenía una textura como mantequilla, dice, se derretía en la boca. Dice, las verduras eran unas verduras como al vapor, con un sabor a pimienta, mostaza. Dice: no sé exactamente qué era. Lo que sigue aquí está como para volver loco a una persona, o sea, si de por sí está fuerte. Lo que sigue pues va a ser un poquito más fuerte. Él comenta que al terminar de comer, de que le digan de comer, Ramiro lo carga en la espalda y se lo baja por las escaleras de la casa, y llegan a la cocina, donde están tanto la esposa como las 4 mujeres cocinando. Él empieza a ver que en una de las charolas había algo moviéndose, y le causa curiosidad, y es como si Ramiro leyera el pensamiento de este joven. Le dice: ¿quieres ver cuál es el alimento que comiste? ¿Qué es lo que comiste? Dice: lo acerca más bien a la charola, y estaba pues un feto. Era tal cual, dice, era un feto, dice, más técnicamente te puedo decir que era un nonato, o sea, casi un bebé que llegaba a término. Este joven ahí en ese instante quiere devolver el estómago, pero no puede. Es como, dice, que si tuviera como un tapón en la garganta, no podía devolver el estómago. Y como puede, trata de bajarse de la espalda de este señor, cae, porque dice que sí logra en cierto momento pues desprenderse, y se acercan las hermanas a levantarlo, y se da cuenta que nada más una de ellas está todavía encinta, las demás no. Pues el primer pensamiento que se le viene a él es que pues le dieron de comer esos niños. Y la pregunta que él comenta que se le vino a la mente es: ¿por qué? O sea, ¿por qué estaban las otras días y no estaban embarazadas? Dice que fue una pregunta muy tonta, pero fue lo primero que se le vino a él. Y le responde Patricia. Dice: bueno, es que solamente debe de haber un patriarca. Dice: y debe de haber muchas matriarcas. Lo que él entendió es que en esa familia, secta familia,
pues no aceptaban a los varones, tenían que ser 100% pues mujeres las que nacieran. Esto ya me lo platica pues sí, con bastante pena, con vergüenza, y me dice, es que dice, yo no estaba dueño de mí. En ese momento él dice que pues estaba tirado, se trató de arrodillarse, empezó a llorar y dice, Dios mío, perdóname, Dios mío, ayúdame. O sea, volvió a empezar a pedir ayuda. En el momento en el que él hace esto, él siente una punzada en la sien y un dolor, dice que muy agudo, y un pitido en los oídos muy parecido a lo que le llaman el tinnitus. Ese sonido dice pi. Él siente que le va a estallar la cabeza y empieza a sangrar la nariz. Incluso el dolor que es tan fuerte, que se toca la cabeza y dice que sintió como algo le escurría de las orejas. Se toca la oreja, abre los ojos y ve que pues era este líquido vital. Empieza a sentir mareo otra vez y escucha las palabras de la abuela, que gritaba pues desesperada, gritaba, no se lo puede llevar a él, no se lo pueden llevar a él, no, él es el nuevo patriarca, no se lo pueden llevar, tú no tienes autoridad en esta tierra. O sea, él escuchaba incluso que blasfemaba, y la verdad no me quiso dar más detalles de qué decía la señora, porque me comenta que era algo muy fuerte. O sea, ya posteriormente sí me dijo lo que decía, y no es como para ser escuchado ahora sí que ni en familia ni en privado. Dice que era como una letanía de oraciones, pero con blasfemias, y no nada más hacia Dios, sino él incluso escuchó nombrar a dioses pues que no tenían nada que ver, y que incluso en alguna ocasión una despotricación en una lengua que dice, yo no conocía, pero sí sé lo que decían, y le estaba hablando a Odín, sí, pero que eran insultos, porque decía que como que la señora no sabía quién se lo estaba llevando, porque él dice que sintió que se estaba muriendo, pero a la vez como que algo lo estaba jalando, como que algo lo estaba extrayendo. Pues resulta que él vuelve a caer en desmayo, se vuelve a desmayar, y cuando despierta en un hospital pues muy famoso de aquí de la Ciudad de México, entubado, con sueros y pues varias cosas. Cuando él despierta, los doctores pues corren a verlo, las enfermeras, y pues marcan, así que contactan a la familia de este joven. Lo primero que pues lo empiezan a checar, le empiezan a preguntar de qué se acuerda, en dónde estuvo, y qué le había pasado, porque incluso sé que había agentes de seguridad pública que lo estaban esperando afuera, o sea que estaban afuera. Él pues de primer momento no sabe qué responder. Él platica que quería que contactaran a su mamá, a su hermana. Entonces cuando le preguntan acerca de su mamá, bueno, él da la información de su mamá, dónde vive, y pues todas las señas, ¿no? Incluso de dónde trabajaba, compañeros de trabajo, se le viene a la mente los números de su jefe y los datos para que lo puedan localizar. Pasan aproximadamente 2 días, él sigue internado, los brazos los tiene muy hinchados, está muy golpeado, está muy lastimado, pues de hecho incluso me enseñó fotografías de que pues sí, efectivamente tienen los brazos, están completamente llenos de cicatrices, de símbolos. Incluso él comenta que en una de sus piernas, a la altura de la ingle, traía como si fuera una especie de manuscrito, una especie como de pincel de letras. Y bueno, pues pasan estos 2 días, vuelven los agentes, y te digo, aquí es una de las cosas más fuertes que pues realmente yo también he escuchado, y que es una de las historias más raras que devuelvo, las que he escuchado yo, y que me ha tocado entrevistarme con la persona.
¿Por qué? Porque incluso tienen pruebas. Le comentan que en ese edificio, en ese departamento, no vive nadie. Esa empresa que él comenta, existe la persona, pero nadie recuerda que él trabajara ahí. Él incluso comenta que cuando aparecen ya datos de él dice y asegura, y te vuelvo a repetir, le pusimos el nombre de Joel por ponerle un nombre, pero pues su nombre él recuerda que su nombre es otro. Y no, el nombre que él dice y jura que es de él, no, él se llama de otra manera, vive en otro lado. Las personas que él hace referencia como su hermana, su mamá e incluso la chica que vive en el departamento, son personas que llevaban más de 40 años de muertos. ¿Sí? Tenían más de 40 años de muertos, y su mamá, su hermana y la chica con la que vivía, con la que le rentaban el cuarto, igualmente tenían entre 30 y 40 años de muertos. Pero la señora, ya que investigaron y todo y le dieron la información, la señora, o sea, su mamá, únicamente había tenido una hija, y efectivamente vivían con una mujer, pero habían fallecido en los hechos del 85, en el temblor del 85. Cuando a él le dan y le empiezan a decir que pues eres otra persona, vive en otro lado, tiene otro trabajo, que inclusive dice, es que yo, dice, recuerdo, dice, y aquí es una de las cosas, dice, que más, bueno, al menos a mí me ha causado mucha sorpresa, es que él tiene fotos con las personas que dicen que son su mamá y su hermana. Y estas fotos, o sea, es él, la persona que se ve en la fotografía, está con ellas, y efectivamente se ve como la ropa, el atuendo de los 80s. Inclusive pues tienen ahí un póster pegado de Maradona, como recuerdo del Mundial del 70 y tantos. Sí, y esas fotos las tiene en su celular. De hecho, las fotos me las proporcionó más que nada porque él de esta manera me dijo, mira, yo te las voy a pasar, mándalas a revisar, para que veas que no es un trabajo que fue hecho con montaje o con IA. Y yo al verlas, pues sí me saqué de una, porque de hecho incluso te digo que tengo por ahí algún contacto con algunas personas que se dedican a buscar personas, digamos, a investigar la vida de las personas, los investigadores para casos de divorcio y todo esto, ¿no? Y damos la referencia, él de hecho incluso se dejó fotografiar por este amigo. Dice, mira, aquí hay una cuestión muy, muy chistosa. Dice, él como tal, dice, tenemos registros de que nació en 1983 y tuvo como mamá y papá a señor fulano de tal, que fallecieron apenas en el 2020 a raíz del bicho que nos tocó. Y dice, pero más registros no tenemos de él. Dice, tenemos dice, incluso, dice, pues él está graduado en pues vamos a decirlo así, que en la UNAM, ingeniero ¿qué me dijo ingeniero civil, pero hasta ahí. Y sí, es una situación pues bastante fuerte, es que nada porque realmente este joven pues no, y digo joven porque tiene 41, 42 años, y es una situación pues bastante curiosa, porque te digo, ya nosotros revisamos los registros de este joven y pues efectivamente, o sea, él pues está en otro, pues es otra persona, nombre y apellido no coinciden, o sea, a las personas que él refiere como su mamá, su hermana y la persona que rentaba con ellos, la mujer que rentaba con ellos,
vamos a llamarlo así, que en esta actualidad tienen 39, 40 años de muerte, ¿no? Aproximadamente. Digo que pues fue durante el temblor del 85. Ya. He tratado de investigar, pero no he encontrado datos o referencias de este tipo de medios o de ser. Ya investigué en los libros he investigado en los libros de demonología, pues los más habituales, otros que no son tan habituales. He pedido libros prestados que hablan sobre demonios antiguos y de diferentes épocas, y no hay algún registro. Aquí sí quiero ser muy puntual en que probablemente las personas van a pensar, bueno, pues es que a lo mejor este muchacho pues sufrió alguna alucinación, algún ataque o alguna depresión y se metió en sustancias. Digo, yo lo asimilo de esa manera, o lo tengo que pensar también. ¿Por qué? Porque es una situación bastante extraña. Y te comento, al caer él en un hospital, estar lastimado, estar golpeado y etcétera, pues sí te puede llegar a dar a pensar que a lo mejor sufrió algún trauma, ¿no? Por la pérdida de sus familiares, que se haya metido pues en alguna situación de sustancias, o pues incluso que haya tenido alguna situación de psicológica. Pero aquí hay una situación también muy muy especial, y es que este muchacho me pidió que inclusive pues se le analizara con psiquiatras, y los psiquiatras no encontraron ninguna anomalía, ni las personas que yo conozco, ni de las instituciones de salud a las que él acudió, y están certificadas por instituciones públicas, pues en sí en toda su vida, porque él te digo, él recuerda vivir en cierta zona con ciertas personas, tener cierto trabajo y cierta posición social. En este caso pues vamos a decirlo así, que pues, de obrero, trabajador. Y cuando él lo llevan a su casa, la casa que ahora vive en otro lado muy distinto. Los papás eran personas que tenían, si no ricos, pues sí tenían cierta posición social, y pues de vivir en un departamento, vive en una casa pues bastante grande, tiene un fondo bastante grande, y pues trabaja tiene una empresa que trabaja para una de las compañías de teléfonos pues más, pues ahora sí que con más presencia en México y toda Latinoamérica. O sea, tiene convenios con ellos. Él dice pues de tener esa vida, pues yo me acordaría, ¿no? O sea, me acordaría tener este carro, me acordaría tener esto, me acordaría tener otro, pero no. Es como si me hubieran borrado el cassette y la cinta, y me hubieran puesto en otro lado que no es. Dice, yo me veo al espejo y yo sigo siendo yo. Y si hay una cuestión muy peculiar. A él su mamá le obsequió una imagen de las ánimas del purgatorio, y dice, esta imagen la tengo actualmente en mi cartera todavía, y esta imagen dice es bien especial porque no sé si has visto hay algunas imágenes así como para la cartera, que tienen tienen un espacio donde ponen el nombre de la persona a la que va dirigida. Y en este caso, esa oración a las ánimas del purgatorio es una oración de intersección, y viene el nombre de la mamá y viene el nombre de él. Es una oración que empieza a las ánimas del purgatorio y pide, yo, la señora fulana de tal, pido a las benditas ánimas del purgatorio que intercedan ante Dios nuestro Señor para protección y cuidado y por el nombre de este muchacho, quien es mi hijo. O sea, y ahí está la imagen. Y sí es una imagen que la ves, incluso viene fechada, porque anteriormente todas
los calendarios, son lo que te daban. Recuerda que tenían un copyright hasta abajo y decía la fecha de cuando fue elaborado. Y este está elaborado en el año de 1983, 82, por ahí así. ¿Qué sucede con este joven? Dice, cuando remí mi declaración de estas personas, fueron a la casa. Dice, y es una casa que actualmente sirve como, vamos a decirlo, como un orfanato. Y sí, efectivamente, por ahí de los años 70, era un complejo habitacional, que durante el temblor del 80 y tantos también se cayó. Y efectivamente, o sea, por los registros, por todo lo que él ya movió, pues ya utilizando pues, los recursos que tiene ahora, ha logrado investigar que efectivamente ahí vivía una familia conformada por la abuela, el papá, la mamá y 4 hijas, pero todas desaparecieron después del temblor del 80. Esto me acabo de entrevistar con él hace aproximadamente entre 15 y 20 días, más o menos. Tuve la entrevista con él antes de, pues ahora sí que de andar en Tijuana, que estuve trabajando por allá, y pues sí, es algo muy pues especial. Y la forma en la que él me contacta es gracias a un guía luciferino con el que acudió para pues buscar respuestas. Y este guía luciferino me dio el nombre de la persona y me entrevistó con él. Entonces, pues, o sea, si ya te imaginarás que, o sea, si ya viene de una persona que es de un consejo de las entidades de abajo, pues no le encontraron pues no una lógica, pero sí le encontraron algo extraño, bueno, en este caso porque hay otros datos que no les puedo compartir porque él así lo pidió, y más que nada porque incluso él ha salido en algunas entrevistas, en algunas revistas. Es una, pues, dentro de su medio, sí, o sea, dentro de lo que es el mundo de las inversiones en las telecomunicaciones, sí, es un joven que está, pues no figura pública como tal, pero sí está reconocido, y aquí es una de las personas que también él comenta. Dice, yo no tengo ni la más remota idea, dice, no tengo recuerdos de cuando me entrevistaron, no tengo recuerdos de mis papás que me dicen que tengo, no tengo recuerdo de absolutamente nada. Más que nada la investigación de la entidad y de la figurilla, porque tiene la figurilla, y si es una figurilla que sí emite una vibra bien fuerte. A diferencia de él me dice que la ve como un niño. Yo te puedo decir que la veo como si fuera una especie de, pues sí, de figurilla, pero con rasgos muy amorfos, como si fuera incluso, pues no precolombino, más antiguo. Yo incluso la podría yo describir como si fuera una pieza pues, del Paleolítico. Es una pieza de una que hace la semejanza de una persona con ambos sexos y pues un detallado burdo, pero sí es una figura humanoide, y él la ve de manera distinta. Él me da otra descripción, y aquí hay otra cosa también curiosa, que la persona que me lo refirió, luciferino, la ve de otra forma. Él la percibe como una estatuilla muy detallada de una mujer con facciones de hombre. O sea, los tres la vemos de diferente manera y los tres la sentimos diferentes cosas. En el caso mío, yo le siento una vibra como si fuera como si tuviera un sentido de desolación muy fuerte, como de depresión, como un sentido de como si algo malo me fuera a pasar, como preocupación, mientras que este joven dice que la percibe como si dentro de esa estatuilla vivieran los espíritus de su mamá y de su hermano, y el luciferino la siente como repulsión. Dice que la ve y le da asco. Es como si le acercaran algo muy desagradable. Incluso él lo alude, este joven, bueno, esta persona
le conozco ya de muchos años. Cuando fue adolescente estuvo a punto de morir porque la mamá de este muchacho le dio hígado, y el hígado que le dio tenía una sustancia que se llama clenbuterol, y él es alérgico a ese clenbuterol, y andaba muy, o sea, es como si le hubieran dado eso, como si él diera el hígado, por así decirlo, y le dan, incluso cuando este joven saca la estatuilla, este guía, por nada se nos vomita ahí. Y yo cuando la tuve de unos cuantos días aquí en casa, el ambiente de mi casa se volvió bien pesado. Peleas, discusiones, el negocio que tengo no estaba generando, en mi trabajo igualmente tuve algunos problemas que no eran responsabilidad mía, y ya cuando devuelvo esta pieza parece que todo volvió a la normalidad. Entonces sí es una situación, pues te digo, es rara, no sé exactamente, y aquí sí les digo, ¿no? Realmente del todo el compendio de libros y de la gente que conozco, pues no logramos identificar quién, o qué sí, o para qué está aquí. De hecho, incluso cuando estuvo aquí conmigo, junto con otras personas, hicimos un ritual para intentar contactar o contener lo que está dentro de esa estatuilla. Parecía que estábamos, así me lo dijo uno de ellos, dice, realmente parecía que estábamos haciendo con las veladoras y todo, y los pergaminos, parecía que estábamos pidiendo posada. O sea, no hubo una reacción, no hubo una respuesta. Se intentó abrir un portal, no se pudo. Contactamos con una persona que vive en Estados Unidos, es una medium, que incluso ha ayudado a casos de ciertos crímenes en Estados Unidos. Sufre un colapso nervioso, un alto babalao, que también tengo el gusto y el placer de conocer. Sufrió igual una crisis nerviosa muy fuerte. Entonces pues no sabemos exactamente quién es, qué es o por qué, o qué es lo que quiere. Y lo más curioso es que el caso de este joven no es único. Ya ha habido otros casos aquí en México, pero la cuestión ha sido que han sido en épocas donde pues se les consideró como enfermos mentales, y fueron recluidos, y el último estuvo en la Castañeda, en este psiquiátrico que ya no existe, fundado en el Porfiriato. Fue uno de los últimos casos, de las últimas personas que estuvieron dentro de la Castañeda y que relataban una situación muy similar. ¿Qué tan similar? No te puedo decir, porque las personas con las que nos contactamos pues no nos quisieron dar más detalles. Más que nada pues por protección de su trabajo, por muchas cosas, que no tienen nada que ver con brujería ni con nada de esto, pero tienen que ver más con el resguardo de archivos y todo esto. Y pues, hasta la fecha yo te digo, sigo buscando, sigo tratando de entender qué es, pero pues no he logrado entender, no he logrado ver qué es, o quién es, o para qué está aquí. Realmente no creo que me alcance el tiempo de vida para saber que esto es algo que se ve nunca, que tiene demasiado tiempo. Y dos, las entidades con las que yo trabajo simplemente me han hecho la advertencia de que no vuelva a tocar o a querer contactar. ¿Por qué? Porque así en este plano lo pongo, no tienen la fuerza ni la autoridad para saber, ni ellas tienen esa autoridad. Ahora sí que saludarlos nuevamente, y pues creo que este relato sale por ahí de 24 o 23 de diciembre, ¿no? Pues desearles, así que desearles pues lo mejor para su familia, para todos, y pues más que nada volver a platicarles, ¿no? Esta situación de que a veces es preferible evitarnos buscar o tratar de contactar con cosas, y esto se los dejo así que como
consecución de aquel relato del cual les vuelvo a repetir que tengo réplica para empezar. ¿Se acordarán de este relato de la casa que se tragó a los hijos de la señora que eran rateros? Exactamente. Ya tuve contacto hace unos meses con la comadre de esta señora. Tuve contacto con ella y está también bien fuerte. La señora ahorita está en un cáncer terminal. No, la comadre la comadre está en una fase de cáncer terminal y pues básicamente está sola. Toda su familia, pues bueno, ya les voy a platicar, ya les platicaré. Al contrario, Armandito, gracias a ti por venderme el espacio y pues aquí andamos.